Sí, empecemos de una para tener tiempo para irlos viendo un poco, para irlos viendo con calma. Vamos a compartir pantalla. Entonces son problemas que metería usted en un examen o alguno nivel, Perfectamente, sí. Me lo metería en el examen. alguno nivel tarea. Nivel tarea, puede ser que uno llegue a estar en el nivel de una tarea. Puede ser, porque es uno que es el segundo que voy a hacer. Eh, puede llegar a nivel tarea porque tiene un toquecillo ahí que si a uno no se le ocurre, puede ser que lo frene bastante. Entonces, incluso para hacer el examen puede ser un poco rudo. Pero bueno, este es muy parecido a lo que yo le resolví teóricamente la clase pasada sobre un objeto, un cilindro que está rodando. En su momento, la clase pasada, aquí en la parte de rodamiento, empecé a divagar un poco y terminé resolviéndoles un problema de qué era lo que pasaba cuando un objeto estaba patinando, ¿verdad? Entonces, si el objeto está patinando, significa que no se da la condición de rodamiento sin deslizamiento, o esas condiciones que habíamos visto acá, y uno buscaba la forma de encontrar cuándo se iban a dar esas condiciones de rodamiento sin deslizamiento. Entonces, para eso, uno hacía la sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques y al final determinaba a partir de ello en qué momento se podían dar, combinando las ecuaciones de dinámica rotacional, de dinámica lineal y cinemática. Básicamente hay que regresarnos a todo lo que hemos visto durante este semestre. Entonces, en el problema que voy a hacer ahora, nos hablan de un cilindro sólido, igual, nos dan el radio, R igual a 12 centímetros, y la masa nos dicen que es de 3.2 kilogramos. La diferencia es que inicialmente se le da una velocidad angular, entonces ya este trae un omega 0. Esto viene con un omega 0 y está girando, imagínense, bueno, y nos dicen el valor de 15 revoluciones por segundo. Omega 0 igual a 15 revoluciones por segundo. Esto habría que pasarlo a radianes por segundo. Y lo interesante es que, digamos, agarran el cilindro, lo hacen girar en el aire y después lo ponen en el suelo. Entonces, imagínense, bueno, es que, ¿qué objeto pueden pensar que ocurra eso? Eh, hay hay una cosa que a mí me gusta jugar mucho, que es con los hula hula de los niños, ¿verdad? Si ustedes agarran un hula hula en un piso que sea bastante liso y lo tiran con una cierta velocidad angular, en sentido hacia uno, digamos así, el hula hula rebota un par de veces en el suelo y después se devuelve hacia uno. Pero básicamente es algo muy parecido, ¿verdad? Cuando ustedes tiran algo al suelo que tiene una cierta velocidad angular, es muy probable que inicialmente patine. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Bajamos el cilindro y el cilindro va a patinar. Entonces, durante un cierto instante, durante un cierto tiempo, esto se mueve con una velocidad constante. O bueno, se va a mover con una cierta, se va a mover, sí, con una fuerza constante, no con una velocidad constante, con una fuerza constante que va a hacer que él se vaya a ir moviendo muy lentamente y eventualmente se equipara la velocidad angular con la velocidad lineal o la velocidad del centro de masa y ya empieza el movimiento de rodamiento sin deslizamiento. Entonces, durante un tiempo, él va a patinar, va a moverse así, siempre se va a mover su centro de masa hacia la derecha, pero va a estar patinando y eventualmente ya empieza a rodar sin deslizarse. Entonces vamos a determinar cuánto es la velocidad del centro de masa durante ese tiempo en el cual está patinando y después el valor del tiempo para que deje de patinar.
Esa es la idea de lo que andamos buscando. Entonces, lo primero que debemos hacer en estos casos es plantear el diagrama de cuerpo libre, de qué es lo que ocurre. Si quieren, lo pueden hacer inicialmente acá para ver qué es lo que se observa y después hacemos el diagrama de cuerpo libre propiamente. Profe, Sí, primero, para ver si entendí bien el dibujo, entonces, el cilindro primero se está desplazando en sentido negativo de la X en caso de que la X sea hacia la derecha, ¿no? Positivo. Y después de que la velocidad de que la velocidad angular equipare a la velocidad que se está moviendo hacia la izquierda, se va a mover hacia la derecha después. no, creo que no lo expliqué bien. Entonces, vamos a ver, el cilindro está rotando, nada más, rota, y luego lo bajan al suelo. El cilindro, como está rotando en este sentido, en contra de las manecillas del reloj, no sé cómo lo ven ustedes, si lo ven en espejos es un problema, pero bueno, tal vez lo dibujo es mejor. Como el cilindro está rotando en este sentido, el cilindro va a tender a moverse en esta dirección, pero se va a mover muy lentamente. Inicialmente es como, no agarra, ¿verdad? No está patinando, es como cuando un carro patina, ¿verdad? Él le da un montón de vueltas a la llanta, pero lo que se mueve realmente es muy, muy lento. Entonces eso es lo que está pasando. El cilindro está patinando, él se mueve a una cierta velocidad, baja, pero se mueve, y eventualmente ya empieza, digamos, después de un tiempo t y una distancia x, después de un delta t, es que esto no debería ser, no debería ponerlo como delta t, sino como un delta x, pero bueno, después de un delta x, que podría ser interesante también determinar ese delta x, después de un delta x, entonces ya ocurre rodamiento, lo cual implica que la velocidad angular omega en el tiempo t va a ser igual a la velocidad del centro de masa en el tiempo t. Sí, quedó más claro. Isaac, creo que fue el que preguntó. Sí, bueno, a ver, Él no se entonces desplaza. está rotando el cilindro, cae en el piso y después de que ya empieza a rotar y ya deja de patinar, va a recorrer esa distancia delta X. No. Durante la patinada, él sigue moviéndose hacia la derecha, con una velocidad ahí. Ok, ok, ok. Mientras patina, él sí se mueve. Pero es hasta este punto, hasta este tiempo t, es que ya ocurre esto. Antes de eso, él va patinando, pero no, perdón, va patinando e igualmente se mueve hacia la derecha, pero no se cumple esto. Durante todo ese tiempo no se está cumpliendo esto que está acá. Es hasta este punto en donde se cumple esto. Ok, ok. Es que de verdad creo que es algo bastante sencillo de reproducir, pero no tengo nada con qué reproducir. Bueno, no, tal vez no sea tan sencillo de reproducir, pero bueno. Sí, él patina, mientras patina, se va a mover muy lentamente en mi mano, digámoslo así, este cilindro mientras patina se va a mover muy lentamente en mi mano y eventualmente llega a moverse con rodamiento sin deslizamiento, que eso implica que bien, rueda bien, o sea, rueda sin patinar. Vamos a ver, como les decía, lo principal y lo primero tal vez sería pensar en términos de fuerzas presentes, las voy a ubicar en las posiciones en las cuales actúan eh, para poder observar cuáles implican un torque. Vean que aquí vamos a tener la fricción, vamos a tener el peso que va hacia abajo y aplicado puramente en el centro de masa, también la normal que pasa a lo largo del centro de masa, eh, fricción, normal, peso, y listo, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza presente. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y,
van a ser igual a 0 porque no hay ningún desplazamiento, no hay ningún movimiento en el eje Y. De aquí nos va a quedar que la normal es igual al peso. Esto es importante, sí, porque lo vamos a necesitar ya que hay fricción. Entonces, es importante tenerlo por ahí. Además, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, estas van a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa. O sea, estoy hablando de la parte lineal. ¿Qué fuerzas hay presentes? Nada más, aquí estoy cometiendo un error. Nada más la fricción. Pero puse la fricción hacia la izquierda, cuando realmente la fricción no debería ir hacia la izquierda. La fricción en este caso va hacia la derecha. Y era lo que en la clase pasada preguntaron, que no estaban entendiendo por qué. La fricción va aquí, en esta dirección. ¿Por qué la fricción va en esta dirección? Porque vean que el objeto está patinando. Entonces, instantáneamente, aquí en el punto más bajo, esta partícula se está moviendo para allá. Ese es el movimiento que lleva, ya un movimiento hacia la izquierda. Por lo tanto, para esa partícula, para esa posición, la fricción va hacia la derecha. Por esa razón es que la fricción se pone hacia la derecha. O sea, la fricción va con respecto al movimiento de rodamiento del objeto. Recuerde que la fricción ocurre entre las dos superficies en contacto. La superficie del cilindro, en esta parte de acá, la superficie propiamente se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto la fricción iría hacia la derecha. Sí, es lo que yo estaba diciendo, que el objeto como tal está girando hacia la izquierda y por lo tanto la fricción está hacia el Exacto, lado opuesto. exacto. Entonces, entonces la aceleración por la masa, lo que me va a quedar es igual a la normal por el coeficiente de fricción estático. ¿Por qué estático y no cinético? ¿O por qué cinético? Vamos a ver, ¿por qué sería estático? ¿Por qué sería cinético? No sé, en este caso sería cinético. Esta es una pregunta bastante complicada Profe, de comprender, sí. en el Keeper, si no recuerdo mal, cuando vi todo esto de lo de la fricción, también había una específica como de fricción de rodamiento, pero creo que es como ya está en el movimiento, sin deslizamiento. ¿Cómo? ¿Había una fricción qué? De rodamiento, si no me equivoco, y lo aumentaban como con un mu R. Eso está ese concepto, bueno, estoy aquí en el libro, estoy viendo a ver si lo encuentro también directamente, porque no Eran recuerdo. en los de Newton, creo, pero no sé si era el 5 o el 4. Capítulos. Ajá. En el capítulo 4. Yeah. Bueno, no sé si era el 5 o el 4, algunos de Sí, los dos sí, de Newton. sí. Problemas con dos más o menos. Creo que es en el 5 donde hay rozamiento, sí. Rozamiento estático, rozamiento cinético. Por rodadura, mira, sí. Ah, Pero si no recuerdo mal, la ecuación era igual, nada más que le cambiaban el... sí, sí, sí. Lo único que hacen énfasis aquí en el libro sobre estos coeficientes de rodadura es que son valores pequeños, muy pequeños. Pero, ok, creo yo que este concepto del cual ellos hablan de rodamiento o rozamiento de rodadura, perdón, este rozamiento de rodadura no es el mismo, o sea, es el mismo, es el rozamiento o el valor equivalente que se va a tener cuando usted tira una llanta de caucho a rodar en una superficie. Entonces, eventualmente, el, la llanta se va a detener y entonces obtienen un rozamiento equivalente a todo el proceso, no necesariamente al rozamiento específico que hay microscópicamente, que sería así el estático o el cinemático. ¿Por qué creo que está ocurriendo eso? Eh, bueno, primero, estamos hablando de rodadura, o sea que implica que no está patinando la llanta, ¿verdad? En este caso que ellos hablan en el capítulo 5, la llanta no está patinando. Esto es una llanta que está
rodando. Lo que ocurre es lo siguiente. En teoría, cuando ustedes tienen un sistema teórico de rodamiento sin deslizamiento, la fricción no produce, no genera trabajo, ¿verdad? No genera trabajo por lo siguiente, voy otra vez aquí. No genera trabajo porque si ustedes tienen que cada partícula de la llanta tiene un único contacto con otra partícula abajo, no existe un deslizamiento tal para que el rozamiento haga pérdidas de energía. Entonces, por lo tanto, si ustedes tiran una llanta rodando, esta llanta nunca debería de parar, pero sabemos que eso no es cierto. La llanta eventualmente se detiene. Lo que ocurre ahí es que la condición de rodamiento es una condición teórica y es una condición ideal. Y eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué no ocurre en la realidad? Porque realmente una llanta no está en un único punto de contacto. En realidad la llanta se aplana al suelo y hay muchos puntos de contacto. Y dentro de esos puntos de contacto sí pueden haber leves deslizamientos entre el suelo y la llanta. Además, esta deformación ya de por sí genera pérdidas de energía. Entonces, vuelvo a ese concepto que ellos dicen de rodamiento, de rozamiento en rodadura. Lo que ellos ahí están obteniendo es un rozamiento equivalente al proceso al proceso empírico de que un objeto que rueda se detenga eventualmente. Y hablan específicamente del caso de caucho asfalto, que anda en el orden de 0.001, creo, 0,001. Entonces son fricciones muy bajas. Son fricciones muy bajas porque en realidad ese rozamiento es debido a un montón de fenómenos distintos que propiamente el de fricción, ¿verdad? Porque ahí no hay, o hay un deslizamiento muy pequeño o no hay deslizamiento, sino que ahí son pérdidas de energía por deformidad y cosas por el estilo. Pero es interesante toda esta parte del rozamiento y es bastante complejo. No es una teoría sencilla. Sabemos qué es lo que ocurre de manera macroscópica, sabemos que el objeto se detiene eventualmente y podemos cuantificar cuánto es el valor que lo hace detener o cuánto es el coeficiente de fricción que lo hace detener, pero microscópicamente comprender qué es lo que está ocurriendo no es nada sencillo, no es para nada sencillo. Puede ser que existan enlaces entre la llanta o entre el objeto y la superficie, enlaces pequeños que hagan que los objetos se detengan. Puede ser que haya también golpes, micro golpes, digámoslo así, debido a deformidades en ambas superficies, cosas por el estilo, pero no es nada fácil cuantificar estas cosas a nivel microscópico. Profe, voy a hacer una consulta, es que estoy intentando procesar lo de que lo de la que patina, lo que el cuerpo patina mientras gira. Sí. Es intentando como imaginar como una especie que da pequeños saltos al contactar la superficie y gira. Puede pasar. Más rápido de lo que avanza, ¿no? Eso puede pasar. De hecho, es lo normal. Si ustedes hacen ese experimento con los hula hula, ustedes van a ver que en cada punto hay un choquecito, ¿verdad? Hay un saltito. Cada vez que hay contacto, salta, salta, salta. Pero eventualmente llega a estar siempre en contacto. Eventualmente se ponen en contacto y ya no se despegan. Aún estando en deslizamiento, o sea, aún patinando, llegan a estar sin contacto y ocurre eso. No necesariamente tiene que estar los pequeños saltitos. Okay. Y esto sería igual como... Perdón, Perdón, dame un segundo.
Piense en un carro que patina, ¿verdad? Un carro que patina no significa, no implica que esté saltando, ¿verdad? El carro que patina está el full contacto en todo momento y simplemente patina. Como por ejemplo sobre hielo, cuando un carro está sobre hielo. O Sí, sobre pero hielo también. Bueno, de- de- yo pensaba más tropicalmente hablando, en un barrial, pero también pero sobre entonces hielo. depende de la superficie, pero si la superficie es suficientemente rugosa, no Puede pasar. patinaría. Bueno, Sí, no tan Hunde fácil, el carro. costaría más. sí, O sea, Si, el claro. carro se hunde, por ejemplo, en si acelera lodo. muy rápido en el momento, es posible que patine ligeramente. No, sí, sí, exactamente. Por ejemplo, si ustedes alguna vez se han pegado en un barrial, o bueno, han estado Ah, presentes. sí. Yo una vez en el cole estaba todo mojado y resulta ser que andaba con unos zapatos lisos y me resbalé en un charco. Bueno, también ya hablando propiamente de uno, también eso pasa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace uno para evitar que eso ocurra? De ahí, échele arena o échele piedras a la superficie y la hace más rugosa. Entonces, en el caso de un carro patinando, de ahí, cuando empieza a patinar, uno lo que hace es buscar piedras grandes, no importa, y las mete en medio de la tierra y la llanta, para que la llanta agarre una superficie que sea un poquito más rugosa y no tan lisa como un barrial. Y eventualmente el carro logra salir. Pero sí, va por ahí el asunto, ¿verdad? Entre menos fricción haya, más probable es que patinen las cosas. Ok, gracias, Igual profe, yo creo como, que ya entendí. igual como patinar también se puede ver como, no sé si usted lo ha hecho, esto de que, o sea, uno tiene una moneda puesta verticalmente y que uno le aplica una fuerza para que se vaya hacia adelante, pero para que ruede hacia Ah, la dirección que usted lo tiró. Entonces, se va sí, deslizando hacia adelante, pero hay un momento que se vuelve hacia uno rodando. ahí hay un tema un poquillo más complejo. Es este caso del que yo les hablaba del billar. Es el mismo caso. Imagínense, este es el dedo y es una moneda, ¿verdad? Uno presiona en este punto, entonces, con un cierto ángulo, y entonces uno lo que hace es que genera una rotación en este sentido. Pero este golpe que estoy dándole a cabo, esta fuerza que le estoy aplicando a la moneda o a la bola de billar en ese instante, me genera, lo podemos ver en términos de momentos o de impulsos, perdón, en términos de impulsos. Entonces, aquí lo puedo descomponer, yo lo puedo descomponer en una fuerza o en un impulso, pensemos en un impulso, en el eje X, un JX, y un impulso en Y, JY. La componente Y de este impulso lo que me va a generar es un momento angular, que todavía no lo hemos visto. La componente X de este impulso lo que me va a generar es un momento lineal. Entonces, aquí hay una combinación de dos cosas. El golpe me genera rotación debido a la componente Y, pero además me genera un impulso que me va a hacer que el centro de masa se mueva hacia la derecha. Entonces aquí aplican las dos cosas. Y se parece mucho a esto que estamos poniendo acá. Nada más que en este caso del cilindro solo está rotando, no lo estamos impulsando para adelante. Él solo rota. Es debido a la fricción que él empieza a moverse hacia adelante, pero no hay un impulso inicial hacia adelante. Entonces es una diferencia que hay ahí, importante. Entonces, este problema que lo veremos, lo quiero ver porque a mí me gusta mucho hacer este problema. Eh, Vamos a tener un JX y un JY. Si se acuerdan de la definición de momentum y de impulso, este JX me va a generar un cambio en el momento, delta P, y este de acá me va a generar un cambio de JY, me va a generar un cambio en el momento angular. Y esto lo podemos ver como, asumiendo que estamos en reposo, como masa por velocidad del centro de masa final. Final después del choque, ¿verdad? Y como masa, perdón, como inercia, perdón, este es inercia,
por omega final. Entonces, una vez que ya tenemos velocidades y omega finales después del golpe, entonces ya podemos resolver como si fuera un problema de este tipo. Súper tuanis. No sé, a mí esta parte me vuelve loco. Me encanta. Bien, sigamos con el problema porque si no... ok, entonces, vean que la sumatoria de fuerzas en X, lo que me dice es que, va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa. Esto es igual al normal por el coeficiente de fricción, que básicamente va a ser igual a mg mu k. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa va a ser igual a g por mu k. Vean que positivos, ¿verdad? Va hacia la derecha. Esta aceleración va a ir hacia la derecha. Si quieren, lo ponemos de manera vectorial. Va a ser de esta forma. Hacia la derecha. Bien. Ahora, si hacemos sumatoria de torques, el torque que hay presente es la fricción. Recuerden, por ley de la mano derecha nos damos cuenta en qué dirección va ese torque. Vean que el torque iría hacia abajo, R, cruz F. Entonces vean que es un torque positivo. Vean por qué mi dedo me está quedando hacia afuera de la pantalla. Entonces R, cruz F. F va hacia mi derecha. Entonces voy a tal vez a pintarlo acá. Yo estoy haciendo, mis 4 dedos apuntan en R, en esta dirección R, y después se doblan hacia allá. R cruz F, me queda el dedo gordo hacia afuera, por lo tanto es positivo. ¿Ve? Sí. Pero no era en la dirección de la rotación del cilindro, o sea, no daría hacia adentro, más bien el torque. No, usted está hablando de usted está hablando de la velocidad angular. La velocidad angular es que es diferente a lo que yo hice la clase anterior, porque en la clase anterior, vamos a ver, es esta parte de acá. A ver, en este caso, yo lo que dije era que me quedaba positivo acá, R por F positivo, y que la rotación o la aceleración que se generaba iba en este sentido. Vamos a ver. R cruz F. Esto me va a generar el torque. Y voy a tener una rotación de esta forma. Déjenme ver si... Vamos a ver. RF me queda positivo. El movimiento va en esta dirección. Lo que estoy tratando de acordarme era qué era lo que había dicho, si existía un golpe anteriormente, que debería de haber existido un golpe anteriormente. Menos. Sumatoria de torques, solamente hay un torque, RF. Y esto igual a menos I por alfa. Lo dije bien entonces la clase pasada. Estoy creyendo que me equivoqué en esta clase porque voy a tener que revisar la grabación. Porque lo que no me acuerdo es si el objeto, no, el objeto ya tenía que estarse deslizando, ¿verdad? Es lo lógico. Igual que aquí. Entonces sí estamos en la misma situación, en las mismas circunstancias. A ver.
Si el objeto ya está rotando, vean que esa rotación sería negativa. Esta rotación que tiene va a ser negativa, pero la aceleración que va a existir tendría que ser positiva para que se vaya frenando angularmente, hablando, ¿verdad? Si yo tengo omega, ese es el siguiente paso. Omega es igual a omega inicial más alfa t. Este omega inicial que yo tengo es ese de 15 revoluciones por segundo. Este omega va a ser negativo porque va en contra de las manecillas del reloj. Nos lo dicen así. En sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver. Sí, perdón, en sentido de las manecillas del reloj, está bien. En sentido de las manecillas del reloj, y como va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces este va a ser negativo, menor a 0. ¿De acuerdo? Ahora, para que omega en algún momento, después de un tiempo t, sea igual a la velocidad del centro de masa entre R, esto implica que omega se tiene que hacer cada vez más pequeño y que la velocidad del centro de masa tiene que ir aumentando. Por lo tanto, la única forma, más pequeño en términos de magnitud, entonces la única forma de que esto ocurra es que si este ya es menor que 0, esta aceleración tiene que ser positiva. Yo creo que la clase anterior me confundí, tienen razón, porque me dejé llevar por la dirección de la velocidad angular y no debía hacer eso. Realmente aquí esto debería ser más. Si esto es más, aquí me queda más. ¿Qué hubiera pasado acá? Me queda... Y este era el que era menos. Omega final. Aquí, ¿qué pasó? Aquí me hubiera quedado más. No sé dónde salió este otro menos de aquí. Bien. Al final creo que igual tenía que quedar positivo porque el tiempo es positivo. Aquí me quedaba más. Ya entiendo. Este menos pasa para acá. Ajá. Sí. El error que aquí hay varios errores aquí en esta solución. Y es porque, primero, no metí este menos que está acá, que iría acá. Entonces esto me pasaría al otro lado positivo. Y después, esto debería ser positivo. Y entonces todo me quedaba positivo y al final el resultado hubiera sido el mismo. Este es un caso claro de cuando dos errores me generan me corrigen el problema o me corrigen el resultado, pero está mal planteado. Aquí este problema está mal planteado. Está mal planteado porque falta este menos, que es la velocidad angular inicial, y esto es más porque el único torque que existe va en sentido positivo. Y entonces yo aquí no sé por qué el otro día me confundí y pensé simplemente o me dejé llevar por la dirección de la velocidad angular y no por la aceleración. Entonces, en este caso, que sí es el problema propiamente, voy borrando acá. La sumatoria de torques, lo único que me van a producir es que el único torque que hay, que sería R mayúscula creo que es el que estamos usando, por la fricción, que sería mg mu k, es positivo, y esto me va a dar igual a un I por alfa, que va a ser positivo. Debe de ser positivo, insisto, porque este omega va a ser negativo.
eh, si quieren, lo otro que podemos hacer es ir poniendo números para ver cómo se va comportando. Vean que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 9,8 por 0,21 y esto va a ser igual 9,8 por 0,21. Esto me va a dar igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Está bonito. Ahora, acá, la sumatoria de torques, de aquí yo lo que podría sacar es, o lo que ando buscando, sería la aceleración angular. Entonces, de aquí me queda alfa igual a R, M, G, mu K, entre, esto es un cilindro, entonces la inercia de un cilindro es un medio de M por el radio al cuadrado. La masa se me cancela, un radio de aquí se me cancela con este y el 2 pasa arriba a multiplicar, entonces me queda 2G mu K entre R. Vean que las unidades me va a quedar en 1 sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que revoluciones, o perdón, que radianes sobre segundo al cuadrado. Esto sería entonces 2 por 9,8 por punto 21 entre punto 12. Tengan cuidado con las unidades porque ahí le dan a unos 12 centímetros. Esto me da 34,3 radianes por segundo al cuadrado. Radianes por segundo al cuadrado. La aceleración angular, radianes por segundo al cuadrado, 44,3. 34,3, exacto. Positivo. Positivo. Y de nuevo, me disculpo por el error de la semana pasada. La aceleración era positiva. La velocidad angular era la negativa. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que Profe, omega de t, sí, esa velocidad angular era negativa porque está girando a favor de las manecillas del reloj, ¿era? ¿O por qué? exacto, exactamente, Ah, ok. exactamente. Entonces vean que este omega son 15 revoluciones por segundo. Estos 15 revoluciones por segundo serían equivalentes a, recuerden que si tenemos 15 revoluciones por segundo, donde yo sé que una revolución equivale a 2pi radianes, no, lo estoy poniendo al revés, para que me queden las unidades correctas. Una revolución equivalen a 2pi radianes. Entonces esto me daría 15 por 2pi. Me daría 30pi. Entonces, la velocidad angular sería menos 30, si la velocidad angular para cualquier tiempo t sea menos 30pi más 34,3 t. Eso en función del tiempo. Ajá, ahí me queda en función del tiempo. Y la velocidad lineal, la velocidad del centro de masa en términos de t, va a ser igual a la velocidad inicial, que sería 0, porque nada más lo poníamos, más la aceleración, que son 2 metros por segundo, por t. Entonces, el rodamiento sin deslizamiento Profe, ¿eso sería la velocidad de qué? del centro de masa, Ok, ok. en función del tiempo, sí. Voy a... eh, deslizamiento.
ocurren cuando omega de t es igual R por omega de t es igual a V del centro de masa en función del tiempo. Esta es la condición del rodamiento sin deslizamiento. R por omega t es igual a la velocidad del centro de masa por el tiempo. De manera que menos 30 pi más 34,3 t es igual a 2 t. Y de aquí entonces puedo despejar para t. Me va a quedar que t, bueno, me va a quedar ya. Ahora, me va a quedar que 34,3 t menos 2t es igual a 30 pi. Y de aquí me queda entonces 32,3 t es igual a 30 pi. Por lo tanto, t va a ser igual a 30 entre 32,3 pi. 30 entre 32,3 por pi. Y esto me da un tiempo de 2,91, bueno, 2,92 segundos. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué aquí no aparece el radio? ¿Por qué aquí no aparece el radio? Porque me lo comí. No, porque me lo comí. Sí, perdón. Aquí había un radio, tiene razón, Julián. Esto es R. Y aquí entonces sí hay que tener cuidado, lo hice mal. Gracias, Julián, más bien. Este Pero sí hay entonces que. el tiempo ya no es 2,92, es Espérese para ver. Sí, ya no es 2,92. Me equivoqué. Porque este radio sí afecta bastante el despeje. el despeje, sí. Porque pasa a dividir, lo que pasa es que se pasaría a dividir el radio al otro lado y después lo que va con T va de un lado y lo que no va con T va del otro. Sí, así. Entonces, este R sería 0,12. El 0,12 pasa a dividir a 2t, como dice Christopher, entonces sería 2 entre punto 12, que eso me da 16,6. Ahora sí, esto tendría, wow, sí cambia bastante. Entonces sería 34,3 menos 16,6. Y esto me queda 17,63 t es igual a 30 pi. Y de aquí t va a ser igual a 30 pi entre 17,63. Me da un tiempo bastante alto. Bueno, bastante alto. Podría dar un valor alto, o sea, no sé, puesto que estamos hablando de que como actúa la fricción, ahí no sería como muy considerable de que ahí sí el tiempo sea mucho mayor. No sé, me parece mucho el tiempo este que me está dando. Sí, me parece Una excesivo. pregunta, Ajá, ¿de dónde sale el 2pi que está ahí entre 0,2? 2t, t.
Ah, ok. Es una T. Ajá. Vamos a ver, revisemos. Me parece mucho a mí este tiempo. Me parece excesivo. Em, Profe, ¿y no le faltaba dividir el 34,3 por 2 por 0,12 también? el 34. No, es que yo agarré este 0,11, lo pasé a dividir acá. Y después el 30pi lo paso para el otro lado y el 2t dividido entre 0,12 lo paso a restar a este lado. Con el Ah, ok, p. perdón. Sí, entonces el despeje creo que sí está bien. 34,3 menos 2 entre 0,12. 1763t. El 30pi. ¿De dónde era que me salía este 30pi? Ah, de la velocidad angular inicial. Mm. Bueno, de ahí da lo que da. Me parece muy grande, pero bueno. Por cierto, esta sería. Esto lo que me está dando sería la. Ah, bueno, sí, el tiempo t. Pues la velocidad del centro de masa en función de t, ya lo teníamos, que iba a ser igual a 2t. Esta era la parte A. Es esta de acá. Profe, ¿y esa fórmula original de dónde había salido la velocidad centro de masa? Estaba en el principio. Voy. Eso sale de. Vamos a ver si. Eso sale del movimiento. Esto me sale del movimiento uniformemente acelerado. Porque. Sí, voy un segundo. Sale el movimiento uniformemente acelerado. Lo que hice fue determinar cuánto era la aceleración del centro de masa y y apliqué esto, asumiendo que había una aceleración. ¿Dónde está el puntito? Apliqué esto. Velocidad es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración, perdón, más aceleración por el tiempo. Entonces, como la velocidad inicial del centro de masa es 0, simplemente me queda aceleración por el tiempo, 2t. Sí, Ángel. Profe, una pregunta. Y en esa fórmula de la velocidad angular, ¿cómo se interpretaría ese tiempo que hace que la velocidad angular sea cero? No, ¿tendría alguna interpretación así física o algo? Que la velocidad angular sea 0, no. Aquí lo que se interpreta es que la velocidad angular se hace igual a la velocidad del centro de masa por el radio. Ah, ok. O sea, es esto. Profe, ¿y la aceleración si nos la dan? Las dos. Los dos, no. Los dos los sacamos de hacer sumatoria de fuerzas. Teníamos que en X, masa por aceleración era igual a la normal por el coeficiente de fricción. Que esto sería igual a la masa por la gravedad, que es la normal, por el coeficiente de fricción. Y de aquí entonces calculamos la aceleración. La aceleración me da 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Entonces, Profe, bueno, profe, sí, más rápido. Entonces, esos 5 segundos es el tiempo que transcurren que deja de patinar. exacto. Exactamente. Ese es el tiempo en que transcurre para que deje de patinar. Entonces, bueno, hagamos un receso de 5 minutos porque me quedan 2 problemas que son no exactamente fáciles de hacer. Entonces,
tomémonos poco tiempo, ¿de acuerdo? Y nos vemos entonces a las 4:05. Son dos poleas las que tenemos acá. Una está fija en el techo, digamos así, y la otra está suelta. Entonces, y sí unidas por una cuerda. Entonces, cuando se suelta la de abajo, se va a desenrollar no solamente la de arriba, porque aquí va a existir una tensión. Aquí vamos a tener una tensión T que va a hacer que se desenrolle esta polea, y también va a existir esta tensión T aquí que va a hacer que también se desenrolle esta polea con esta dirección en este sentido y esta otra en este sentido. Entonces, en estos dos casos se van a ir soltando las poleas. Entonces, lo que tenemos que determinar es aceleraciones angulares de las poleas. Vean que ambas van a rotar y van a tener una cierta aceleración, la tensión en la cuerda, y también vamos a necesitar la velocidad, o perdón, la aceleración lineal, digamos así, de la polea de abajo, para después poder determinar la posición de la polea abajo. Entonces, no es un problema para nada sencillo. Es el que yo les digo que perfectamente puede ir como problema de tarea, porque tiene su truco, digámoslo así. Bien, empecemos. Lo primero, como todos estos problemas, es colocar tal vez las fuerzas presentes para la polea de arriba. Empecemos con la polea de arriba. Profe, Sí, para este caso, las tensiones ya son iguales, ¿verdad? en este caso las tensiones sí son iguales, sí. Sí, 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 porque estamos hablando, vea que aquí en medio no hay ninguna polea, ¿verdad? Ujú. Entonces, sería diferente, por ejemplo, si estamos hablando de que aquí hubiera otra cosa. No sé, ponerle algo así. Entonces ya aquí tenemos una tensión T1 y aquí una tensión T2 y aquí una tensión T3. Ya esto sería esto es otro nivel de problema. Más que todo por largo, no por conceptualmente complicado, sino por largo. Se vuelve tedioso de hacer. Entonces, para la polea de arriba, es raro porque cuando yo me lo propongo, yo puedo escribir bien en papel, pero no lo logro con esta cuestión porque me pierdo. Si quito el lápiz de la tablet esta, me pierdo, no sé dónde quedo, entonces ya hago trazos donde no van. Y si lo dejo pegado, entonces hago ahí una cursiva extraña. Entonces no logro hacer una letra bonita. Ok, para la polea de arriba tenemos una única fuerza, bueno, vamos a ver, no una única fuerza, pero una fuerza acá que es la tensión. Tenemos, llamémoslo aquí un soporte, una fuerza normal y el peso. Vean que en este caso, si hacemos sumatoria de fuerzas para la polea esta de arriba, no vamos a lograr ninguna información relevante. Lo único que me va a quedar es que la fuerza normal va a ser la suma de la tensión y del peso, porque la polea de arriba no se mueve. Entonces, no hay información relevante que me pueda sacar la sumatoria de fuerzas o Newton, ahí no me va a dar nada. Pero por otro lado, si hacemos sumatoria de torques, Profe, sí, porque esa fuerza a él, ¿qué es? yo le llamo fuerza normal, pero lo que pasa es, sí es una fuerza normal, pero es un poquito más compleja de entender. Si ustedes ven una polea con una muñonera de costado, esa polea de arriba lo que tienen es esto, es una polea, aquí hay un soporte, aquí hay otro soporte
y lo atraviesa un eje. Entonces, este eje que pasa por el medio ejerce una fuerza normal, o si ejerce una fuerza normal sobre la polea que va hacia arriba. Entonces, esta es la fuerza normal. Y esa fuerza normal la sostiene el peso y también va a sostener la tensión que va hacia abajo. Entonces, imagínense esto, ¿verdad? Esta es la polea que tiene un eje en medio. Entonces, el eje sostiene. Y ahí en esta parte de aquí arriba, probablemente se genere el punto de contacto, o bueno, si está completamente en contacto todo el eje con el hueco entonces de ahí se generan fuerzas normales que hacen que se sostenga el cilindro Bien, entonces, sumatoria de fuerzas aquí no me va a dar ninguna información importante. Por otro lado, la sumatoria de torques sí que lo hace. La sumatoria de torques me va a quedar una tensión por el radio R, y esto tiene que ser igual a la inercia de un cilindro por la aceleración angular, que esto es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado por alfa. Entonces de aquí me queda que alfa va a ser igual a 2T por M entre R. Vean que este radio de acá se me cancela con 1 de acá y me queda que la aceleración angular es esto. Pero yo todavía no conozco la tensión, entonces esta respuesta no está completa todavía. Ahora bien, para la polea de abajo, le llaman polea, pero honestamente yo lo llamaría cilindro nada más. Profe, ahí arriba, digamos, en el de torque es T por R, ¿verdad? Sí, porque recuerden que la cuerda sale a 90 grados, entonces TR seno de zeta sería seno de 90 y esto es 1. El torque es T por R. Y además vale la pena también repasar en qué dirección va. R cruz T y me queda positivo. Entonces por eso aquí el torque lo estoy poniendo positivo y también alfa va a quedarme positivo. Profe, Sí, perdón, es que no entendí bien lo del enunciado que dice que el sistema se abandona a sí mismo. Digamos, sí, ajá. sí, que significa más o menos. Es que, digamos, está así y probablemente alguien lo está sosteniendo y después lo deja de sostener y entonces se deja caer, se abandona. Ah, ok, sí, sí, es como lo estaba pensando. Entonces, sí, Sí, gracias. sí, es como dejarlo ser y ver qué es lo que sucede. Bien, ahora sí, para la de abajo, sí vamos a tener algo más interesante en términos de Newton. Vean que la de abajo vamos a tener una tensión T, vamos a tener aquí la tensión T, vamos a tener el peso y nada más, ¿cierto? Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tomando en cuenta que además va a seguir cayendo, esto va a ser igual a la masa del cilindro por la aceleración, y esto es igual a T menos P. Entonces de aquí yo puedo sacar que la aceleración va a ser igual a T menos mg entre m. Además, bueno, aquí me falta un menos. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ir hacia abajo, ¿verdad? El objeto está cayendo, entonces la aceleración va a ir hacia abajo y va a ir aumentando hacia abajo, además. Entre más lo dejemos bajar,
mayor va a ir aumentando, más va a ir aumentando esa velocidad. Por lo tanto, es una aceleración negativa. Y de aquí entonces me queda este positivo más y este menos. Por otro lado, tengo la tensión la sumatoria de torques, que aquí lo que voy a sacar es que tengo un torque que va a ser R cruz T, me va a quedar hacia adentro de la pantalla, por lo tanto es menos R cruz T, y esto, perdón, voy a hacer la R minúscula como la he estado haciendo en todo el rato. Menos R cruz T, y esto va a ser igual a menos I por alfa. ¿Por qué menos? Porque en este caso, vean que la rotación que se va a generar para este cilindro va en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Es menos R cruz T o menos R punto T. Menos R por T. O sea, R por T nada más. Dije cruz. Sí. Sí, R por T. Ya el producto cruz lo hice ahí implícitamente. Y entonces de acá yo puedo sacar que de acá yo puedo sacar entonces que alfa 2, perdón, que alfa, es que me hace falta el un medio, toda esta cuestión. Entonces, RT va a ser igual a un medio de M por R al cuadrado alfa, igual que en la parte de arriba. Entonces, alfa va a ser igual a 2 veces T entre M por R. Es exactamente lo mismo que lo que sacamos aquí anteriormente, ¿verdad? Ahora sí, vean que en el problema nos dicen que, o bueno, no nos lo dicen, y eso no me gusta. Pero bueno, voy a asumir que aquí hay un rodamiento sin deslizamiento, o sea, la cuerda es un caso ideal en el cual la cuerda no va a patinar en ninguna circunstancia sobre el cilindro. O sea, la cuerda simplemente permite al cilindro bajar y arriba también. O sea, es una cuerda ideal, lo cual no es tan descabellado pensarlo, ¿verdad? Entonces, pensemos que si hablamos de, por ejemplo, de este punto que está acá, esta partícula de cuerda, vean que esta partícula de cuerda va a bajar. Recuerden que esta polea tiene esta aceleración angular, ¿verdad? Entonces, como voy a asumir que asumo rodamiento sin deslizamiento, porque es una cuerda ideal, como dice, puedo asumir eso, entonces, ese punto P, o ese punto que dibujé aquí, se va a mover, es el movimiento que la cuerda lleva aquí hacia abajo. La aceleración que lleva el cilindro de arriba es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ese punto se va a mover a una aceleración, le voy a llamar el punto P, se va a mover a una aceleración que es igual a R por alfa. ¿Lo ven? ¿Verdad? Este punto de acá, como la cuerda se va soltando de la parte de arriba,
de la polea de arriba, entonces la velocidad o la aceleración que va a llevar este punto va a ser igual a R por alfa. ¿De acuerdo? Eso sí está claro. Recuerden que Profe, esto es perdón, ¿cuál es el punto? Ah, lo que está ahí en el medio, P. sí, ya lo vi. Se me está quedando pegado esto un toque, güey. Profe, no entendí por qué R por alfa. Por la condición de rodamiento sin deslizamiento. Voy. Yo entiendo, bueno, entiendo por qué lleva la misma aceleración que las tensiones, más o menos, pero no entiendo la R. El radio no. Ok. Recuerden que, piénsenlo piensen en la rueda que está girando en una superficie. Entonces, los puntos de esta rueda coinciden con los puntos de la superficie, ¿verdad? Y esto es la condición de rodamiento sin deslizamiento, lo cual implicaba que la velocidad del centro de masa iba a ser igual a a R por omega, y la aceleración del centro de masa va a ser igual a R por alfa. Esto era en una rueda. Ahora, este sistema es equivalente al de una cuerda jalando un cilindro. ¿Por qué? Porque ahora la cuerda va a ser la forma de superficie, y el cilindro, si bien está estático, la cuerda sí se mueve. Es como que es lo que se está moviendo la superficie, más bien. Entonces se mueve la superficie y el cilindro está rodando ahí, nada más. Y es equivalente a esto de la rueda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un punto que se encuentre en la cuerda se va a mover a la misma velocidad lineal que un punto que se encuentre dentro del cilindro por R. Esta cuerda va a llevar aquí una velocidad V que va a ser igual a la velocidad que llevan los puntos del cilindro multiplicado por R, por condición de rodamiento sin deslizamiento. Dejemos de pensar, no pensemos en la polea de abajo. La polea de abajo, olvidémosla por un segundo. Y ustedes agarren una cuerda y enrollen el lapicero en una cuerda. Ustedes enrollan un lapicero en una cuerda. No, esta cuerda no me va a servir. A ver. Vamos a ver si me sirve así. Esto es el cable de la computadora y un lapicero. Entonces voy a sostener el lapicero aquí arriba. No me va a servir, pero bueno. Voy a sostener el lapicero aquí arriba. Y yo con una fuerza que estoy aplicando aquí abajo, le empiezo a dar vuelta. Y obviamente el lapicero va a rotar, ¿verdad? Es bastante lógico lo que pasa, ¿verdad? Entonces, como la cuerda no resbala por el lapicero, las velocidades angulares del lapicero, la velocidad angular del lapicero, se puede relacionar con la velocidad con la que baja la cuerda por esa ecuación, o con esa ecuación que les puse ahí. La aceleración sería, ¿no? En este caso la aceleración, pero que es lo mismo. O sea, si yo derivo con respecto al tiempo, esta parte de acá, yo derivo con respecto al tiempo, obtengo la aceleración. Profe, para ver si como que voy entendiendo, es como pensar en un yoyo, entonces la velocidad de la cuerda es como la velocidad de que baja el yoyo y sube el rollo. Exacto. Nada más que en ese caso el yoyo es el que baja, ¿verdad? No es la cuerda. La cuerda está estática, claro. Sí, pero es equivalente. Entonces, ahora sí, aquí viene la parte complicada. Todavía no hemos llegado a la parte complicada. Yo ya sé esto, ¿verdad? Un punto P baja con esa aceleración. Pero ahora, cuando me hago referencia a esta polea de aquí abajo, la polea también se está desenrollando.
a la misma aceleración angular que la de arriba. Entonces, la aceleración lineal de la polea de abajo, aceleración del centro de masa de la polea de abajo, va a ser igual a 2 veces R por alfa. ¿Por qué 2 veces? Porque ahora no solamente el punto P está bajando con una velocidad lineal, sino que esta también se está desenrollando y también tiene su propia velocidad lineal. Si sumamos, estoy en el marco de referencia del laboratorio, o sea, estoy viendo lo que está ocurriendo. Entonces yo tengo que sumar la aceleración de la cuerda más la aceleración de la polea desenrollándose. Como son iguales, alfa TMR, entonces sería 2 veces esto. ¿Sí, Ángel? Y profe, si la polea de abajo tuviera un radio más grande que la de arriba, habría que ponerlo cada R por separado, una suma. Exacto. Entonces habría que decir que la aceleración de la polea de abajo va a ser igual a R alfa 1 más R alfa 2. Aunque la aceleración sería distinta también. Sí, las aceleraciones van a ser distintas porque las aceleraciones también dependen del radio. Vea que aquí hay un R. Ujú, ujú. Entonces sí, Ok, habría que tomar en gracias. cuenta eso. Entonces, solamente por darse cuenta de esto, ya eso hubiera implicado una dificultad mayor. Entonces, por esa razón, yo esto jamás lo pondría en un examen, porque a muy poca gente se le ocurriría durante los 30 minutos que tienen. No voy a decir que a nadie, pero la probabilidad es baja de que a alguien se le ocurra eso. Profe, Ajá. para, para entender bien, entonces, eso es Sí. porque él no solamente baja con la velocidad con la aceleración de R por alfa, sino porque la, la aceleración a la que se desenrolla es Es la misma. R por alfa. Exacto. Y Exactamente. esa solo para ser seguro, como recuerdo, se había establecido en alguna parte que era R por alfa. Esto de que es de aceleración lineal R por alfa es esto que está acá, es la condición de rodamiento sin deslizamiento. Ah, ok. Entonces, digamos, ok. Recuerden que estoy hablando, o sea, inicialmente lo que hice fue determinar aceleraciones angulares para cada una de las poleas. Las aceleraciones angulares son iguales para ambas, 2 TMR. También determiné una aceleración lineal para la de abajo, pero vean que a partir de la aceleración lineal me quedaba en términos de t y no lograba, a partir de esta ecuación o sea, no logro resolver el sistema. Me queda esto en términos de t y no sé no sé qué es t. Entonces, para poder determinar qué es t, lo que dije es, bueno, tengo una ecuación de la aceleración lineal, pero puedo determinar otra ecuación de la aceleración lineal a partir de las aceleraciones angulares. Pero sí hay que tener en cuenta que la aceleración lineal de la polea 2, de la polea de abajo, depende del movimiento de la cuerda, o sea, de la aceleración de la cuerda, y de la aceleración de desenrollamiento, entre comillas. Desenrollamiento digo entre comillas porque me inventé esa palabra. De manera que yo sé que la aceleración va a ser igual a 4t R entre mr. Vean que las R se me cancelan y me queda que la aceleración de la polea 2 va a ser igual a sí, 4t entre m. Profe, Sí,
para ver si entendí bien conceptualmente. Entonces, aceleración del centro de masa, o sea, este centro de masa es entre la cuerda y la polea de abajo. Entonces, como ambas bajan a la misma velocidad, misma aceleración, tienen su mismo radio, por así decirlo, sí, Sí, mismo no, sí. radio. Ujú, lo Entonces, tiene. la ecuación se multiplica dos veces, básicamente. O sea, se repite la ecuación. Exacto, Pues por eso el 2. O sea, exacto, no es entre todo el sistema, sino simplemente la cuerda y la polea de abajo. exacto. La cuerda va bajando a una cierta velocidad y a una cierta aceleración. La polea se desarrolla a una cierta velocidad y una cierta aceleración y son la misma, entonces por dos. Ahora bien, vean que aquí yo ya había calculado cuánto era la aceleración también del centro de masa para la polea de abajo. Entonces, a partir de igualar estas dos, me queda que 4t entre m es igual a mg menos t entre m. Esto de aquí se me cancela. Aquí me queda 5t es igual a mg y por lo tanto t va a ser igual a mg quintos. Esto de aquí salió de esta y esto era de sumatoria de fuerzas en Y. De ahí salieron. Profe, de nuevo a lo del yoyo, si yo tiro el yoyo y al mismo tiempo bajo la mano, tiene que calcular la velocidad de la bajada de la mano y sería como lo similar. Sí, sería similar. Exacto. Exacto, es equivalente a esa propuesta que usted acaba de hacer. Eso es un S y sería el recorrido. 5, 5, 5. Ok. Es un 5. Profe, una pregunta, digamos, en la sumatoria de fuerzas ya no teníamos más bien T menos MG. No, voy. Ya subo. 5t, bueno, ahí más o menos. Y esto es un 5. No, recuerde que teníamos, que se me había olvidado este menos, que era que la aceleración va hacia abajo. Entonces, al final me queda menos t más mg. Ah, ok, por allá. Sí. Entonces, t mg entre 5. Y para la parte C, en la parte C lo que nos piden es desplazamiento del taller a los 5 segundos. A los 2 segundos, perdón. 2 segundos. A los 2 segundos. Entonces, como me molesta, tenía que ir a buscar el borrador. Es que no me funcione. A los 2 segundos. Entonces, si la aceleración es esta que está acá, y ya conocemos cuánto es t, entonces vean que la aceleración va a ser igual a 4g quintos. 4g quintos, ¿verdad? Y aplicando las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, delta y es igual a y0, que lo voy a poner como 0, v0, que es 0 también, porque se suelta, y nada más me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, 4g quintos, lo voy a poner positivo, no importa. Lo voy a poner como la magnitud, no como el vector. No me voy a complicar ahí. Entonces me queda 4 quintos de g por 2 al cuadrado. De manera que delta y va a ser igual a 8. Vamos a ver, aquí me queda 4 por 4, 8 por 4, 16. 4 por 4, 16. Entre 2, 8. Entonces 8 quintos de g.
Y eso es equivalente a 8 por 9,8 entre 5. Eso me da un valor de 15,68. Uy, ¿qué es lo que está evaluado? ¿El taller? ¿O qué es eso que se en paredes? 2 segundos. 2 segundos. Ok. ¿Qué es lo que nos piden ahí en el problema? Del taller para los 2 segundos. Profe, ¿y esa fórmula del taller cuál era? Digamos. Esto es que del taller, bueno, pongámoslo como no las sabemos de memoria, que Y final es igual a Y inicial más V inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Del taller nada más pago el Y0 para allá. Y nada, me preocupo por el delta y no me preocupo por valores iniciales ni finales. Entonces, mando eso para allá. La velocidad inicial es 0 y nada más nos queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la aceleración es esta, el medio que está aquí y el tiempo al cuadrado que serían los 2 segundos al cuadrado. Ahí la aceleración sobre la magnitud, ¿verdad? Era. Sí, ahí puse nada más magnitud, esos son magnitudes. Evidentemente me va a dar negativo si asumo que es en Y hacia abajo negativo, ¿verdad? El último problema, es un problema que salió en examen el semestre pasado, eh, que incluye conservación de energía. No es nada muy complicado y creo que sí nos da tiempo de solucionarlo ahorita. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, bueno, un resorte, una masa que está a una cierta altura con respecto al suelo. No la conocemos, simplemente está a una altura. Y nos dan una polea que no es eh, ideal, o sea, que tiene masa, una polea con masa, y por tanto tenemos que considerar que va a rotar y tiene su energía cinética rotacional. Entonces, lo que nos piden es la velocidad del bloque cuando recorre una altura de 1 metro, cuánto es la velocidad final y qué es lo máximo que se estira el resorte. Entonces, acordémonos que vean que todas las fuerzas que hay presentes son fuerzas conservativas. Tenemos, el sistema va a estar conformado por el resorte, polea, masa, tierra, para incluir la gravedad. De manera que al inicio, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica al final. Conservación de energía sin ninguna fricción, sin nada por el estilo. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Lo que voy a hacer es que voy a poner mi 0 aquí abajo. Esta va a ser mi origen. De manera que al inicio tenemos mg por h, que es 1 metro. Y eso es todo, ¿verdad? No hay una velocidad inicial, creo. Parte del reposo sin estar el resorte estirado ni comprimido. Entonces, lo único que tenemos es una cierta altura, mg por h. Y al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un medio de la masa por
la velocidad final al cuadrado, no va a tener energía potencial, y si vamos a tener energía potencial del resorte, que vamos a tener un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Pero X al cuadrado en este caso sería lo mismo que descendió, que descendió la masa. Entonces, aquí tendríamos H al cuadrado y la rotación de la polea, medio de la inercia por omega al cuadrado. Entonces, esas son las pérdidas de energía, o las pérdidas, las conversiones de energía que tenemos, y lo que ando buscando es la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a... Claro, aquí antes de despejar, tenemos que recordar que este omega, vamos a asumir de nuevo rodamiento sin deslizamiento, entonces omega es igual a la velocidad de la masa entre el radio de la polea. Por tanto, me va a quedar mg por h menos un medio de k por h al cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio por un medio de la masa radio al cuadrado, que es la inercia, por omega al cuadrado, que es la velocidad al cuadrado entre r al cuadrado. Estas se me cancelan. Me queda un cuarto de la masa, que la podría sacar, me queda un medio más un cuarto de la masa, entonces me queda mg h menos un medio de k h al cuadrado va a ser igual a m por v al cuadrado, y un cuarto más un medio me darían 3/4. De manera que la velocidad va a ser igual a la raíz de 4 por mgh menos un medio de kh al cuadrado. Y esto dividido entre m, 3. Quería revisar, voy a revisar a ver si el resultado me dio igual que Profe, una pregunta, ese un lo medio que se escribió enfrente, en la un solución. medio, Se le olvidó cerrar un paréntesis por ahí. Ah, mira, yo creía que era de este, no, no es del semestre pasado. Entonces es de el segundo del 2020, el año pasado. Debe ser este entonces. Sí. Ujú. profe, perdón, ¿de Sí, dónde salió? cometí un error, ¿verdad? ¿Alguien lo vio? Fue un descuido tonto. Eh, el error es que esta masa de acá no es igual a esta masa de acá. Esta es la masa de la polea, M. Yo no puedo hacer este 3M que está aquí, o el 3/4 de M que puse aquí abajo. Aquí esto me queda V, y aquí tendría un medio de M más V al cuadrado, perdón. Medio de M más un cuarto de M. Profe, ¿qué es lo que hay entre paréntesis? Que es un medio por
¿Por qué? Lo notaron, sí. Y m más un cuarto. Bien. Y aquí este cuarto tampoco va. Profe, profe, Entonces, de aquí me va a quedar. Creo que no lo hice. Sí, Isaac. No iba a decir nada. Es que era José Pablo el que está preguntando algo, pero es que no sé, es que no lo escucho. No, Sí, profe, Hola, hola. ¿Me están profe, hablando? nos está escuchando, no creo que no. profe. Si me están hablando, no los escucho. Ah, no, entonces no nos está escuchando. Es que veo que están quitando el micrófono, pero. Hola, Sí, le Vea, que está están habilitando preguntando el a varios micrófono, compañeros, profe. pero no hola, escucha a nadie. en serio. Y tengo el micrófono Chat. encendido. Hola, Qué raro, porque no los escucho. hola, profe. Ahí, Ah, hola. Ya volví. profe, ahí, ya me está escuchando. Ahora sí. Sí, aquí, Christopher, aquí me escucha. Listo, pues, adelante. Ahí, no, es que José Pablo creo que le estaba hablando, después fue Isaac que le preguntó y no sé quién más, no, que era José Pablo el que le estaba preguntando algo, no sé si ya Ya, lo... gracias. Sí, sí, José Pablo, profe, adelante. lo que le preguntaba era un medio por el que al cuadrado es lo que hay dentro del paréntesis. Esto, Ujú. eso es una M mayúscula, que es la masa de la polea, Ese, eso es la, que viene aquí de la inercia. Aquí teníamos la energía cinética rotacional de la polea y la inercia la cambié por un medio de mr cuadrado, como si fuera un cilindro. es un R. Sí, esto es un R, pero lo cancelé con este otro, por eso es que se ve medio raro. R al cuadrado. Entonces, tenemos masa de 4 y de 8. Entonces sería 4 por 9,8 por 1 menos un medio de la K, que creo que eran 4 también. No, 32, perdón. Un medio de 32 por 1 entre un medio por 4 más un cuarto por 8. Y eso da 4 por 9,8 menos 16 entre Profe, 2. una preguntita. ¿Perdón? ¿Cómo se sabe que, que el KH cuadrado es ese 32? El 32 es el K, porque aquí en el problema nos lo dicen, K es igual a 32. Y el H es la altura. Recuerde que esta masa se desplaza un metro. Y por tanto, si la masa se desplaza un metro, esto se tiene que estirar un metro. Entonces Ah, ok, el H también es 1. ok, pura bien. Y que tenía entonces más 2 y más 2 más 2. Y esto me da 2,40 metros por segundo.
Ujú. Y esa es la parte A. Vean que este es un problema de examen. Esto es un problema bonito, fácil, nada del otro mundo. Esta es la parte A. Y en la parte B, el máximo estiramiento que alcanza el resorte es aplicar lo mismo, conservación de energía, nada más que ahora lo que queremos es que toda la energía se convierta energía, en energía este, del resorte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es asumir el punto inicial. Inicialmente vamos a tener, si tenemos esto, este es el resorte, digamos, la polea acá, y entonces voy a poner mi cero en el punto más abajo. Este va a ser mi cero. Y esto se va a estirar o se va a elongar una altura y que no conozco. Entonces, esto inicialmente está a una altura y se elonga una distancia y. Entonces, inicialmente yo tengo mg por y esto va a ser igual al final a un medio de la k por el y al cuadrado. Y no va a existir energía cinética ni al inicio ni al final, porque lo que queremos es justamente que se haga cero. Y si vamos a tener un medio de la inercia rotacional por omega al cuadrado. Eso sí, sí va a existir. Bueno, no, espérense, perdón. No, Daisy, igual se detiene, perdón. Adelante, Ángel. Era eso. Era eso. Sí, no, igual se detiene. Todo se convierte en energía del resorte. Entonces, a partir de acá, me va a quedar que mg es igual a un medio de k por y. Y de aquí me queda que y es igual a 2mg entre k. Y por tanto, esto va a ser igual a 2 por 4 por 9,8 entre 32. Y esto tiene que ser igual a 4 por 9,8 entre 32. 2,45 metros. Profe, en el caso de que fuera una polea ideal, arriba no habría que tomar en cuenta lo de la inercia, ¿verdad? ¿Y eso? Exacto. No hay que tomar en cuenta la inercia. Pero entonces ya sería un problema de los de conservación de energía que ya evaluamos, ¿verdad? Aquí Ajá. la novedad es que hay que tomar en cuenta la polea, justamente. Ok, sí. Bien. ¿Alguna Profe, pregunta? Sí. aquí igual si se llegaba a lo mismo, o sea, si lo hago ahí o sea, a lo clásico de hacer Claro, el porque cambio de la energía mecánica y llego a lo mismo, ¿no? exacto. ¿Qué es lo que pasa aquí físicamente? Digamos, en el proceso. Esto se estira, esto empieza a rotar, gana velocidad, pero en un cierto momento, el resorte ejerce una fuerza para atrás, ¿verdad? A partir del momento en que se empieza a estirar, el resorte empieza a ejercer una fuerza hacia atrás. Y cuando empieza a ejercer esa fuerza, lo que hace es detener propiamente a la masa. Cuando se equiparen las fuerzas, básicamente el objeto se va a detener. En el momento que se equiparen la fuerza de gravedad con la fuerza del resorte, se va a detener. El ímpetu o la velocidad angular que llevaba esto le va a permitir tal vez bajar un poco más. Entonces, energías potenciales se transforman en cinéticas y después las cinéticas se transforman en potencial de resorte. Profe, una pregunta. Ajá. En la parte A, ya el puro final, antes de poner el 2,45, Sí. ¿qué fue lo que pasó con las H's?
Las H son 1. La H es la altura que teníamos acá y era 1 metro. Entonces, por eso Ok, no ok. no las evalué. Pero sí, bueno, ahí Ok. están, ahí están, ahí están. En términos de unidades tienen que estar, si no, no calza, ¿verdad? Ahí, bueno, es que no quiero meterlo ahí porque se va a hacer, va a aparecer un 9,81. Pero ahí están. Aquí hay un 1 al cuadrado y ahí hay un 1 también. Profe, Sí, en ese caso, bueno, es que una vez cuando hacía Newton 1 le daba por manipular un toque las coordenadas o no sé, por ejemplo, yo quería que la aceleración, digo, que el y positivo fuese hacia abajo porque, no sé, según yo la aceleración negativa se veía feo, digamos. sí, sí. En este Ajá. caso no aplica esto porque la polea tiene la aceleración angular hacia abajo, o sería solo específicamente negativa la aceleración angular de la polea y la de la masa no. La de la polea va a ser negativa, la de la masa puede quedar como positiva, no importa. O Pero, sea, digamos, a nivel de lo que quiero decir es energías, que la de ajá. la polea no la puedo manipular, solo la de la masa. Ah, no, también se puede manipular. Sí, usted lo que dice, la convención lo que dice es que en contra de las manecillas del reloj es positiva y a favor de las manecillas del reloj va a ser negativa. Usted si quiere dice, lo quiero cambiar. Esto ahora va a ser negativo y ahora esto va a ser positivo. Lo puede hacer. Pero tiene que tener mucho cuidado porque también, también cambiarían los torques, ¿verdad? Sí, los torques serían Los torques ahora van a ser positivos hacia adentro de de la hoja. de la hoja y negativos hacia afuera de la hoja. Entonces, nada más, o sea, se puede hacer igual, funciona igual que hacer el cambio en lineal. Nada más que las fuerzas también, o sea, los torques también apuntarían de manera contraria. Igual que pasa con las fuerzas, ¿no? Se puede, sí. Sí. Recuerde que al final lo que nosotros hacemos una vez que planteamos las ecuaciones es trabajar con magnitudes. Entonces, en teoría, nos tiene que quedar todo positivo. Si nos sale un menos es porque consideramos algo mal o nos jalamos una torta y hay algo mal. Ok. Bueno, chicos y chicas, les agradezco mucho la participación. Eh, es una lástima ver solamente 15 personas, pero bueno, yo tengo la fe de que este último examen, no tengo la fe, no tengo la seguridad de que este último examen va a ser sencillo, va a ser muy sencillo para ustedes, lograble. Eh, igual la tarea, no queremos matar a nadie, no queremos joder. Entonces, la fe mía, igual tengo que sacar las estadísticas que quiero hacer durante estas semanas, pero ya el viernes tenerlas. Eh, entonces, para que vean más o menos cómo van las notas. Les agradezco mucho Profe, la asistencia. profe.